Hola. Cuando sales a la calle a dibujar, normalmente te fijas en lo que está a la altura de tus ojos y eso tiene una perspectiva, digamos, tradicional que todos conocemos, pero si miramos hacia arriba, veréis que también hay una cierta perspectiva. Las líneas van fugando todas, como veis, hacia un punto que estaría sobre la nube esta central, más o menos, y todo eso es un campo de la perspectiva que se llama perspectiva vertical, que es lo que voy a intentar enseñaros ahora. No solo centraros en lo que veis a la altura de vuestros ojos, sino descubrir también el mundo que hay en las alturas y darle su perspectiva correcta. Tiene sus puntos de fuga y todas esas cosas que ahora veremos un poquito en profundidad. Me he venido aquí a la zona de Azca, en Madrid, y donde hay varios edificios altos que se pueden dibujar. Me he sentado aquí en este banco tranquilamente y voy a mirar un poquito hacia arriba a ver lo que veo. Tengo una hoja en formato vertical y voy a empezar haciendo el equivalente a la línea del horizonte, aunque sería perpendicular a esta, para fijar un poco el eje de simetría del edificio, y abajo voy a marcar el suelo. No es la línea del horizonte, sino que es la línea del suelo donde van a estar las personas. En la línea esta vertical voy a marcar un punto con una cruz, que será el equivalente al punto de fuga que vemos tradicionalmente en la perspectiva a nivel de nuestros ojos, y desde ahí voy a crear como una especie de triángulo, como un árbol de Navidad gigante, digamos, que llegaría hasta la línea del suelo, dejando por los laterales un dedo más o menos de margen y luego las líneas van desde ese punto de arriba hasta el suelo. Esto sería un poco la forma general del edificio. Es un edificio un poquito redondeado, que veis que marco el límite por arriba. Todo el resto, desde esa curva hacia arriba, ya sería cielo y el edificio iría por debajo. Veis que tiene también una parte, una banda lateral aquí metálica, que también dibujo, siguiendo esta misma línea. Voy a borrar todas las líneas que me sobran para que no os liéis. Todas estas líneas son un poco de referencia, pero no van a aparecer en el dibujo realmente. Pero mantengo el punto este de aquí arriba para que me sirva de referencia para poder hacer otras líneas. A partir de ese punto voy tirando líneas que lleguen hasta el suelo. En realidad, si miráis en la foto, hay como 30 o 40 líneas, pero vamos a poner muchas menos. Vamos a poner entre 8 y 10 más o menos. Eso ya tenéis que ir viéndolo según el tamaño del papel. Y lo importante es que estas líneas queden más o menos regulares, tanto por arriba como por abajo. Se pueden hacer líneas un poquito así a ojo, sin tener que medirlo, pero sí es importante que en la parte de abajo queden más o menos a la misma distancia y en la parte de arriba también. Aquí en primer plano voy a poner veis que hay una especie de pasadizo ahí, una parte cubierta que está por debajo de la torre. Eso es lo que voy a intentar poner. Esto iría ya con su perspectiva normal, corriente, pero bueno, he marcado ahí. Y ahora lo que hago es continuar un poquito la perspectiva vertical que he hecho al principio y continuarla, hacer una transición, digamos, a la perspectiva normal, que es la que tenéis a la altura de vuestros ojos. Para eso lo que hay que hacer es curvar un poquito las líneas verticales para que, yendo inclinadas como van, acaben siendo totalmente verticales. La transición entre la parte de arriba y la de abajo tiene que ser un poquito curva para que quede más o menos natural a nuestros ojos el cambio de perspectiva de la parte de arriba, que es vertical, a la parte de abajo, que es perspectiva tradicional. Una vez que ya tengo hecho esto, aquí a la derecha hay otro edificio
y lo voy a poner también siguiendo más o menos las mismas líneas. Estas líneas verticales también irían al punto de fuga superior que hay en la parte de arriba y van abriéndose cada vez más conforme vamos hacia la derecha porque se alejan de la línea vertical que hice al principio en el dibujo. Toda esta parte de abajo también la hago un poquito con perspectiva normal, digamos, para que os hagáis una idea más o menos como la cuarta parte inferior del papel irá con perspectiva tradicional y ya la parte de arriba, los otros 3/4 del papel serán perspectiva vertical hacia arriba que va fugando hacia un punto que hay en el cielo que está ahí. Una vez que ya tengo la forma y las líneas más básicas en lápiz, voy a definir un poquito más toda esta, la forma de las líneas que separan los pisos entre sí. Estas líneas son más o menos circulares en la parte de arriba, puesto que la planta de este edificio de la Torre de Madrid, Torre Europa, que diga, es redonda. Entonces os lo hago aquí en pequeñito. En la parte de abajo serían horizontales las líneas y luego se van curvando, curvando, curvando hasta que llega al punto de fuga donde serían prácticamente circulares. Esta degradado de inclinaciones es lo que estoy intentando hacer aquí en los pisos. No tengo que ser muy estricto en cuanto al número de pisos que hay, pero sí que las líneas vayan curvándose para acentuar el efecto de la perspectiva. Una vez que tengo esto, pues ya voy haciendo algún detalle como esta apertura que se ve que hay entre las líneas verticales. Aquí es una característica del edificio que tiene como unas líneas que se abren un poquito y hay una especie de balcón. Y arriba pues marco como unos círculos que hay en la parte de arriba, que es donde terminan las bandas verticales. Aparte de eso, pues ya voy completando un poquito más las bandas de los pisos. Una vez que ya tengo el dibujo más o menos hecho a lápiz, voy a pasarlo a rotulador. Voy a empezar por lo que está más cerca, por ejemplo, esta farola que he hecho al final a la izquierda, que es una farola que está entre el pasadizo este que hay y yo, y entonces es un poquito más grande, una farola vertical obviamente, pero para seguir un poco las líneas de perspectiva del edificio la he curvado un poquito para que no desentone. Entonces ahora voy haciendo todo lo que está en primer plano. He empezado por la farola, voy a seguir por todo este túnel cubierto que hay aquí entre los dos edificios y os voy a poner aquí unas personas para que veáis un poquito la escala de las personas con el edificio. Como os he dicho, toda esta parte inferior la estoy haciendo con perspectiva normal, entonces como recordaréis, pues las personas tienen la cabeza en la línea del horizonte, los pies en el suelo con mayor altura si están más cerca, etcétera. Y luego ya voy acabando toda la parte de la cubierta esta, haciéndole las columnas verticales y todo el tejado. Hago también el fondo de detrás del túnel cubierto este, que acaba ya en el suelo de todo el edificio, y luego pues detallo un poquito más este edificio secundario de la derecha, que tiene su forma y luego tiene como unas bandas, unas columnas verticales que siguen también la perspectiva vertical hacia arriba, hacia ese punto de fuga en el cielo.
detalle un poquito más el edificio este, y ahora ya me meto con el edificio principal. Voy a empezar por la parte de fuera y la parte de la parte metálica, esta pequeñita que tiene en el lateral. Y luego ya voy a marcar otras partes como unos arbustos que hay aquí, que eso le va a dar un poquito de color al dibujo. Y también le da un poco de escala, de proporción, da una idea un poco de lo alto que es el edificio comparándolo con las cosas que hay en el suelo. Luego ya las líneas que voy a hacer a rotulador, voy a empezar haciendo la línea esta vertical que tiene un ensanche ahí en medio donde hay un balcón, porque es un poco la línea más representativa del edificio, la más diferente. El resto ya son líneas rectas que van cayendo en función de la perspectiva vertical, pero esta abertura de aquí sí que me interesa marcarla desde el principio. Una vez que ya tengo eso, pues ya voy haciendo líneas verticales que se van ensanchando conforme van llegando al suelo. Las líneas de arriba son muy finitas, son prácticamente una línea, y luego ya conforme avanzo hacia abajo puedo hacer una doble línea de forma que las columnas se ensanchen un poquito y de la sensación de perspectiva de que lo que está más cerca es más grande y lo que está más lejos es más pequeño. No hace falta hacer obviamente todas las líneas que veis en la foto, pero sí podéis ir empezando haciendo las líneas en la mitad de los huecos que os queden. Entre dos líneas de las que hayáis dibujado hacéis otra, entre las dos siguientes hacéis otra y así vais completando las líneas de la forma más regular posible, haciendo muchas menos de las que en la fotografía, pero sí que es importante que, por ejemplo, en la parte de abajo queden todas las líneas a la misma distancia. No puede haber un hueco muy grande entre dos líneas, puesto que, como veis en la foto, están colocadas regularmente y hay el mismo espacio entre todas las columnas. Entonces, lo único que tenéis que tener cuidado es que tanto arriba como abajo las líneas tengan una separación constante. Si veis que os falta sitio en alguna, podéis ensanchar una, ensanchar la otra, etcétera, para que os quede lo más regular posible. Marco un poco unas divisiones en esta otra parte de ahí y repaso un poquito las líneas para que me queden lo más rectas posible. Para esto tenéis que hacerlo un poquito a pulso, sin regla, aunque también podréis hacer alguna de las líneas con regla para que quede un poquito más arquitectónico y más perfecto. Pero si practicáis con el pulso y eso, podéis hacerlo a mano alzada y no queda mal del todo. Ahora voy a empezar ya con el color. Voy a empezar por el cielo. Y entonces he preparado aquí un par de azules, un azul cerúleo y un azul cobalto. Y voy a empezar humedeciendo todo el cielo con agua limpia. Veis que llevo ahí un cuenco muy pequeñito que llevo siempre en la mochila para ocasiones como esta en las que me puedo sentar y utilizar el agua y no tengo que usar el pincel de agua, sino que uso pinceles tradicionales. Entonces con eso pues voy humedeciendo toda la superficie que quede lo más húmeda posible, manteniendo el papel lo más horizontal posible para que no se mueva mucho el agua. Y ahora empiezo por el azul cerúleo, que es más claro, y voy dando pinceladas que salgan de una forma más o menos radial de la torre. Al ser el color más claro, el azul cerúleo, voy a empezar por él y luego ya daré algún toque de azul cobalto para oscurecer algunas partes del cielo. De esta forma lo que estoy haciendo es que las partes que dejo en blanco serían como nubes y luego las partes de color azul serían ya partes del cielo. Tengo cuidado de reservar tanto la farola como todo el edificio y ya luego pues voy retocando un poquito las partes que he dado del cielo. Le añado ahora un poquito de azul cobalto, que como veis es más intenso,
mientras que esté húmedo toda esta parte, pues estos colores se van a fundir entre sí y van a crear un aspecto de nube así un poquito difuminado, que no conseguiría si diera el color en seco. Sí, me hace falta que el fondo esté húmedo previamente para lograr este efecto. Con un papel puedo ir eliminando los restos de pintura, como veis aquí, para que no se me acumulen ahí y me formen manchas de pintura. Ya con esto dejaría que se secara un poquito el cielo antes de empezar con el siguiente color. Ahora voy a aprovechar el azul cobalto, le añado un poco de violeta y un poco de rojo y voy a crear un color oscuro, azulado, digamos, pero que no sea simplemente negro, que quedaría un poquito soso, sino que tenga mezcla de colores para conseguir un azul bastante intenso, tirando un poquito a morado. Con esto voy a hacer el fondo de los cristales del edificio, lo que se ve a través de las columnas metálicas. Aquí lo principal es hacerlo muy fino en la parte de arriba y luego ir ensanchando, porque esto va a ser un poco los espacios que quedan entre las columnas metálicas verticales. Entonces, lo fundamental aquí no es que pongáis exactamente el número de columnas o de espacios que veis en la foto, sino que quede muy finito en la parte de arriba y que luego ya vayáis ensanchando en la parte de abajo. Para eso, usar el pincel más fino que tengáis para la parte de arriba sobre todo, y luego ya si acaso con un pincel más grueso podéis repasar la parte de abajo. Y es fundamental también que respetéis que queden espacios blancos y espacios oscuros, tanto arriba como abajo. Abajo es más fácil porque ya las columnas son más anchas, pero arriba, como son muy finitas, como os descuidéis un poquito, se puede mezclar una con otra, entonces ya ahí se perdería un poquito el efecto de verticalidad que dan todas estas columnas claras y oscuras. Entonces, por si acaso, pues empezáis haciéndolo muy finito y luego ya lo ensancharéis. En esta parte de aquí del ensanchamiento ese que os comenté al principio, pues doy también toda la parte oscura de dentro de entre las dos columnas, y más adelante ya luego cuando esté seco en rotulador daré algunos detalles de un balconcito que sale ahí que se asoma. Luego ya sigo por todo lo ancho del edificio dando el color. Este color luego lo puedo intensificar un poquito, pero de momento me vale como primera capa. Y lo único que hay que tener cuidado es que en la parte de abajo, pues todas las bandas oscuras tengan la misma anchura y la misma separación entre ellas. Porque aquí es importante, en arquitectura es bastante importante la precisión y que las cosas queden muy regulares. Normalmente los edificios son muy regulares, los elementos entre sí, a menos que te vayas a un edificio como el Guggenheim de Bilbao o así. Y entonces eso es importante mantenerlo. Aquí veis las líneas que voy haciendo que se ensanchan abajo y más o menos quedan regulares por abajo. Aquí arriba están un poquito más finas y aquí abajo ya quedan más gruesas y más regulares entre sí, manteniéndose las verticales mediante espacios que hemos dejado en blanco. Ahora con un gris paine voy a hacer toda la parte de la columna esta metálica lateral que hay. Lo hago en un gris un poquito más cálido que el que he dado para el fondo, para que se diferencie bien y se vea que no es parte de la misma zona del edificio, digamos, sino que es una columna aparte. Ahora con un gris un poquito más azulado incluso, pues ya doy toda la parte de arriba del pasadizo este cubierto que hay, y voy a aprovechar también este gris para dar el color al edificio de la derecha. Los edificios normalmente tienen colores bastante neutros, bastante grises, entonces es fundamental que lo deis en estos tonos grises, pero que se diferencien entre sí los tonos de grises. Puede haber uno más azulado, otro más rojo, etc.
Ahora voy dando un poquito las zonas más oscuras de la parte de abajo del edificio y oscurezco un poquito también toda la zona que hay debajo del pasadizo este, que estará un poquito en sombra. Entonces eso sí quiero que quede un poquito más oscuro. Doy también un poquito de sombra a la lámpara esta, es una lámpara de cristal blanco. Y entonces la parte de arriba, que es donde recibe la luz, estará más brillante y en la de abajo estará un poquito más en sombra. Le doy también a toda la parte vertical de la lámpara y ahora voy a un color diferente, más vivo, que va a ser el color de verde de toda la vegetación que hay al pie del edificio. Esto no es totalmente fiel a lo que hay realmente, hay un poquito menos, son 3 o 4 plantas que hay, pero bueno, me sirve toda esta zona verde para marcar un poquito la diferencia, que se vea claramente dónde está el suelo del edificio, dónde acaba el edificio y dónde empieza el suelo, sin tener que añadir muchos detalles arquitectónicos de la base del edificio, porque las plantas me lo taparían. Una vez que ya he acabado la parte de color más básica, voy a meterme, como os decía, con los detalles del balconcito este que sale en el ensanche este que hay en las columnas verticales, y ya aprovecho para marcar un poquito más definido todas las columnas de arriba, que como veis acaban como en una especie de circulito. Ahora con un rotulador blanco lo que voy a hacer es la separación entre pisos. ¿Os acordáis que la hice primero a lápiz? Pero al dar esta separación entre pisos con color simplemente puede ser una labor muy pesada y muy tediosa porque son muy finitos los espacios. Entonces lo que he hecho es darle un fondo muy oscuro a toda la parte de cristales y ahora estoy dando con un rotulador blanco de gel toda la separación de pisos. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que conforme subamos hacia arriba del edificio, las separaciones serán menores, serán más pequeñas por efecto de la perspectiva. Entonces las partes de abajo van a ser separaciones más gruesas y las de arriba mucho más finitas. Vais haciendo hasta que más o menos se note separación, tampoco tiene que ser muy escandaloso, pero sí que se note que hay una separación entre pisos. Todos estos detalles los tenéis que dar en seco, porque si no el rotulador no funcionaría bien, no se vería. Y ahora ya con otros rotuladores de colores lo que voy a hacer es darle algún detallito pequeño de color que pueda tener, por ejemplo, la ropa de la gente que va pasando. Va a ser el único detalle de color así un poco vivo que tenga el dibujo. Pueden ser colores rojo, azul, amarillo, naranja, para que llame un poquito la atención, y al ser pequeño tampoco estorban demasiado. El resto de las figuras ya las acabo en negro, tanto la cabeza como los pies, para marcarlas un poquito. Y ahora voy a añadir ya un último detalle, que sería la sombra del túnel este cubierto sobre el suelo. El suelo lo voy a dejar blanco para no ensuciar demasiado el dibujo. Y con esto ya tendría el dibujo. De perspectiva vertical hacia arriba. Si miráis hacia arriba en vuestra ciudad seguro que encontráis algún ejemplo, y es prácticamente lo mismo de la línea del horizonte, el punto de fuga y eso, pero hacia arriba. Bueno, pues espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.